Bueno, en lo que corresponde a las consecuencias que ha traído la presencia del COVID-19 en nuestro país, podemos identificar muchas afectaciones a nivel de la salud mental de nuestra población, sobre todo en aquel grupo etario que corresponde a nuestros niños, niñas y en algunos casos adolescentes y a nuestros adultos mayores. En el caso de los niños, niñas y adolescentes podemos identificar que ellos tenían una rutina diaria de actividades que les requería el desgaste de muchísima energía, aquellas actividades que realizaban en los patios de las escuelas, aquellas actividades que realizaban dentro, en sus casas y también en algunos espacios del exterior de sus casas, aquellas actividades que realizaban en los gimnasios, en los lugares donde ensayaban alguna danza, el karate, aquellas academias de fulbito, y que todas esas actividades se vieron postergadas por la presencia del COVID-19 en nuestras vidas y que requirió la toma de decisiones, y que una de esas tomas de decisiones fue el confinamiento, el aislamiento social. Ese tipo de situaciones restrictivas de las conductas de nuestros niños, niñas y adolescentes generaron angustia, generaron temor, generaron ansiedad. En algunos casos llegaron incluso a tener manifestaciones conductuales como por ejemplo el mojar la cama, como por ejemplo la depresión infantil y otras conductas que se devienen de ese corte que se hizo de manera drástica en los comportamientos habituales que tenían nuestros niños, niñas y adolescentes, manifestándose en estrés, manifestándose en ansiedad, manifestándose en algunos casos en estrés postraumático, sobre todo en aquellos niños que tuvieron la presencia del COVID en sus vidas, ¿no? Por la muerte de algún familiar, por el ver a un familiar enfermo por mucho tiempo, las decisiones que se tomaron con respecto a la forma y modo en cómo se trataron estos casos. Entonces, hay muchas situaciones que afectaron el comportamiento, la conducta y la salud emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero aquí los padres somos quienes tenemos que reponernos a aquellos temores que tenemos frente al COVID-19, reponernos de aquellas afectaciones que se dieron a nivel económico también, por las restricciones económicas que hemos tenido, por la reducción de horas de trabajo, por el teletrabajo, por la suspensión perfecta que en algunas familias se han visto aplicadas. Y a pesar de todas estas situaciones que hemos tenido que enfrentar, y obviamente el miedo frente a un enemigo invisible que no lo observamos, pero sabemos que está presente y que está dañando a nuestras familias, a pesar de eso tenemos que buscar los modos y las formas y las estrategias adecuadas para ayudar a nuestros hijos a desarrollar actividades que requieran un desgaste de energía. Dentro de ellas, por ejemplo, las mamás que se ponen a hacer sus cardios frente a la computadora, frente al televisor, incluyen a sus hijos ahí. Ellos están jugando aparentemente, pero están descargando energía. Están sacando un poco de esa energía que se ha visto reservada, guardada por motivos de estricto cumplimiento, como es el confinamiento, ¿no? Busquemos que nuestros hijos, una vez que se levanten, tengan rutinas ya. Se levantan, se lavan sus dientes, empiezan a desayunar, realizan sus clases virtuales, luego almuerzan y luego tienen un espacio para descansar, y ahí hay que tener actividades ya programadas para que nuestros hijos sepan que hay algo que hacer y tengan pues una expectativa de vida, no tengan esas angustias que tienen actualmente. Por ejemplo, juegos de mesa, por ejemplo, el ver una película en familia, por ejemplo, el desarrollar actividades dentro del espacio familiar y en algunos casos fuera, con las restricciones del caso, los tiempos y los espacios, hasta donde sí y hasta donde no puedo avanzar, y con los protocolos necesarios, pero que son requeridos para que nuestros hijos descarguen esa cantidad de energía que tienen ahí reservada para cuando se dé la salida total general de la población y la puedan volver a descargar. Si no hacemos eso, el mojar la cama, las ansiedades, las depresiones, el estrés postraumático y una serie de eventos conductuales que son manifestación de nuestros niños como una forma de decir: no la estoy pasando bien, esto me está angustiando, he visto gente morir, me hablan del coronavirus y la gente tiene miedo. Si la gente tiene miedo, también lo tengo. ¿Por qué? Porque si ellos tienen miedo es porque debe ser feo, debe ser malo. Entonces yo también tengo esas ansiedades. Escucho en la televisión de gente que se muere, escucho a mis padres decir de personas que han muerto, de familias que han muerto. Entonces eso me da miedo también, a mí me genera angustia, me genera temor. Y ahí los padres tenemos que, para evitar eso, tener una estructura de actividades que deben desarrollar nuestros hijos y que tienen que ser cambiantes. Los legos, los juegos de mesa, el mirar televisión en familia, y el hacer juegos en familia, el que cada uno de los miembros de la familia invente un juego, cree un juego, busque un juego por internet y lo plantee para jugarlo un día a la semana. Entonces son actividades que ellos pueden realizar y que de alguna manera puede descargar estos niveles de ansiedad que se presentan en ellos. En el caso de los adultos mayores,
también tenemos muchos problemas, sobre todo porque ellos tienen muchas enfermedades que son crónicas. Algunos tienen diabetes, algunos tienen hipertensión, algunos tienen obesidad o alguna complicación de su salud que si estuvieran en sí mismo la presencia del COVID-19, entonces las afectaciones serían mayores en su salud y ellos lo saben. Más aún, si esos adultos mayores viven solos en casa, viven solo la pareja, o en algunos casos solamente uno de ellos, y las personas, los familiares los visitan de vez en cuando, en las noches la soledad, la angustia, el no tener con quién conversar, a veces hace de que se olviden hasta qué día es, se olviden de muchas cosas, empiecen a generar desesperanza, ocupan mucho de su tiempo en mirar la televisión. ¿Y qué les ofrece la televisión? Noticias de gente que muere, noticias de gente que se infecta, noticias de que no hay una vacuna todavía, noticias de que hay una crisis política en el país. Entonces todo eso les genera mayor nivel de desesperanza. Pero ¿qué pasa si suena el celular y escuchan a alguno de los miembros de la familia que les está llamando? Esa esperanza vuelve. Ah, yo importo. Ah, me toman en cuenta. Ah, se preocupan por mí. Pero si no solamente escucho la voz del interlocutor, sino que lo puedo ver a través de una videollamada, la cosa es mejor. Y si no solamente es una persona la que estoy viendo en la pantalla del celular o de la tablet o de la computadora, sino es a un conjunto de familiares que están ahí frente a la computadora hablando conmigo, obviamente, que hay mayor nivel de esperanza, hay como que un respiro, hay como que una paz, hay como que vale la pena seguir viviendo, hay algo por qué luchar. Y los que hacemos las llamadas, hablar de cosas positivas. No hablen para decirle, oye abuelito, oye tío, oye papá, ¿sabes quién se murió? No, que las noticias sean noticias agradables, que no se toque para nada el tema del COVID y que más bien se busquen estrategias que hagan de que los papás, los abuelitos, las personas a quienes estamos haciendo la videollamada se sientan bien, bromear con ellos, decirles que están muy bien, que están simpáticos, hacer que se sientan bien, para que cuando se corte la llamada ellos se sientan contentos. No les llevaste nada, no te costó mucho dinero hacer una videollamada, pero para ellos se sienten millonarios en emociones, se sienten millonarios en todas aquellas emociones positivas que sienten en ese momento. Por eso hay que enseñarle a nuestros abuelitos el uso básico de la tecnología, cómo contestar una llamada, cómo contestar una videollamada, cómo enviar un mensaje de texto, cómo enviar un mensaje a través de WhatsApp, cómo enviar una imagen, porque eso los entretiene, les hace de que sus hobbies los vean a través de esta maquinita, ponen a ver sus canciones, su música que les agrada, sus películas, sus manualidades, algunos de ellos conozco de que ven sus manualidades, entonces son cosas que les va a favorecer. Hay una deuda por parte del Estado que tenemos que asumirla nosotros tenemos que buscar esa salud mental en nuestra población infantil y de adultos mayores. Hay una deuda del Estado en cuanto a las leyes. La 3947, que es la ley de salud mental que se aprobó, tiene una serie de vacíos y que lamentablemente quizá por desconocimiento de nuestros congresistas no pudo ser modificada. Pero bueno, tenemos que seguir luchando y mientras eso no se dé, tenemos que hacerlo nosotros, los familiares, las autoridades locales, generar espacios para que ellos tengan la posibilidad de escucharnos, de recibir la telepsicología, la ayuda, para que no caigan en elementos de depresión, de ansiedad, de estrés, que los puedan llevar a situaciones complicadas en su salud emocional que pueda perjudicar su salud física. Queremos adultos y queremos niños, adultos mayores y queremos niños fortalecidos en su sistema inmunológico para que si se presentase en algún momento esta enfermedad la puedan vencer. Y eso es responsabilidad de todos. Espero que esta reflexión que hemos tenido a partir de la pregunta que nos hace Panorama Digital sobre las afectaciones en la salud mental de los niños y los adultos mayores sirva para que tomemos conciencia de que tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran peso encima, el peso de la presencia de esta enfermedad que nos ha afectado a todos, pero tenemos mucha fortaleza. Recuerden, Dios solo pone sobre nuestros hombros las cosas que Él sabe que nosotros podemos cargar, el peso que Él sabe que nosotros podemos cargar. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias por su entrevista y muchas gracias por haberme escuchado.